Soy Sir Thomas Wyatt, el joven, nacido alrededor de 1521 y fallecido el 11 de abril de 1554 en Londres. Fui un soldado y conspirador inglés, conocido por liderar una rebelión fallida contra la reina María I, creando uno de los levantamientos más formidables que jamás haya visto un monarca Tudor. Mi padre fue el renombrado poeta y diplomático Sir Thomas Wyatt. Desde joven, me gané una reputación de temerario. En 1543 incluso fui encarcelado brevemente por participar en un disturbio callejero en Londres. Entre 1543 y 1549 o 1550, serví en el ejército en el extranjero, especialmente en Francia, donde destacaba como un oficial hábil y audaz. A mi regreso a Inglaterra, en 1551, serví como sheriff en Kent y formé mi propia organización militar. Tras la muerte del rey Eduardo VI, en julio de 1553, inicialmente apoyé la ascensión al trono de María, una católica romana. Sin embargo, a finales de ese año, me opuse a ella, especialmente por su propuesta de matrimonio con Felipe II de España, lo cual consideré una afrenta al honor nacional de Inglaterra. Esto me llevó a unirme a una conspiración contra la corona, junto con otros, incluido el padre de Lady Jane Grey, el duque de Suffolk. El gobierno intentó negociar, pero luego optó por derrotarnos. Sorprendentemente, muchas de las fuerzas enviadas contra mí, bajo el mando de Thomas Howard, el anciano duque de Norfolk, desertaron a mi favor. El 3 de febrero de 1554, entré en las afueras de Londres con unos 3000 hombres y avancé rápidamente hacia Ludgate. Sin embargo, la falta de apoyo popular y el enfrentamiento con las fuerzas reales me llevaron a rendirme. Fui juzgado el 15 de marzo y ejecutado menos de un mes después. Hasta el final, se intentó, sin éxito, que implicara a la princesa Isabel en la conspiración. Después de mi muerte, yo y mis seguidores fuimos vistos como patriotas y mártires, especialmente debido a la persecución de los protestantes por parte de María. Mi levantamiento, conocido como la rebelión de Thomas Wyatt, surgió en parte por la inquietud causada por el matrimonio de María I con Felipe de España, una decisión extremadamente impopular. Aunque el objetivo explícito no era derrocar a María, implícitamente estaba presente en nuestras acciones y motivaciones. La rebelión se originó por la oposición religiosa y el desacuerdo con la política matrimonial de María. A pesar del fracaso de la rebelión y de mi trágico final, el impacto de estos eventos resonó en la historia de Inglaterra, afectando la sucesión al trono y las políticas religiosas de la época, y poniendo a Isabel, la posible sucesora, en una posición de gran peligro.